Bueno, listo, voy a compartir el archivo. Ustedes ya lo tienen ahí todos, ¿verdad? Todos tienen el archivo, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Ok, perfecto. Santiago, por favor, ¿puedes poner en silencio tu micrófono? ¿Es tan amable? Listo. Chicos, bueno, esto lo pasé en la primera clase que tuvimos de sociales, que fue la semana pasada, si mal no estoy. Entonces aquí lo cuadré para que lo veamos. ¿Qué es lo que debemos estudiar nosotros en la clase, en el área de sociales y competencias ciudadanas? Generalmente nos van a evaluar dentro de ellas 5 componentes. Uno que es constitución y democracia, otro que es historia universal, historia colombiana, economía y competencias ciudadanas. ¿Qué deberíamos estudiar o al menos repasar en constitución y democracia? Lo que son las ramas del poder, organismos de control, mecanismos de participación ciudadana. ¿Listo? En historia universal, Primera y Segunda Guerra Mundial, caída del muro de Berlín, Guerra Fría y revoluciones. En revoluciones, pues nosotros, como sabemos, en la historia pues han habido muchas, pero pues obviamente vamos a estudiar como las más relevantes, ¿sí? Que es como la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, ¿sí? Las más relevantes que tenemos. En historia colombiana, lo que es historia política, nacimiento de guerrillas y grupos de paramilitares, el famoso Bogotazo, que es bien importante y aparece por ahí en la prueba, y todo lo que tenga que ver con el conflicto armado. En economía, ideologías políticas, oferta y demanda, apertura política y finalmente gobiernos. Y en competencias ciudadanas, actores y dimensiones de un conflicto, choque de derechos y estigmas y discriminación. No olvidemos que competencias ciudadanas, más que conocimiento, es que aprendamos a interpretar la información que nos dan ahí, ¿no? Entonces, esa es la idea. Chicos, ya en la clase anterior ya estudiamos o vimos lo que fue historia política y tocamos algo pequeño que fue sobre el conflicto armado. ¿Listo? Hoy la idea es que hoy trabajemos sobre las ramas de poder. Entonces, en las ramas de poder público y organismos de control. Las ramas de poder público se crearon con la idea de que hubiera una separación de poderes. Eso es lo que más destaca la democracia actual, ¿sí? En todas las democracias que vemos actualmente, en ciertos países, tenemos generalmente una separación de ramas de poder público y se hace con la finalidad de poder controlar o de que en su defecto no haya una acumulación de poderes, ¿sí? En un mismo organismo o en un solo ente centralizado. Entonces la idea es esa. Bien, por eso se crearon las ramas de poder público, que como ustedes saben tenemos 3, lo que es la legislativa, la ejecutiva y la judicial. De pasadita vamos a ver sobre los órganos de control. ¿Listo? En la rama ejecutiva encontramos lo que son presidentes, lo que es la presidencia, gobierno, alcaldías, superintendencias, establecimientos públicos y empresas de Estado. Bien, yo siempre digo que en la rama ejecutiva, yo siempre digo el presidente y su combo. ¿Por qué el presidente y su combo? Porque es todas aquellas personas que están, que se encargan de administrar, por decirlo de esa forma, se encargan de administrar todos nuestros recursos o todos los recursos del Estado, administrar y velar porque también estos recursos sean bien manejados y en su efecto todo lo que tenga que ver con nación y con nosotros se reglamente de una manera formal y como debe ser. ¿Qué encontramos ahí? Todo lo que tenga que ver con la parte política, administrativa y reglamentaria. Cuando hablamos de la parte política, ven que yo saco el lapicito, como siempre hago, disculpen. Cuando hablamos de la parte política, son aquellos entes como lo que son presidencia, gobernaciones y alcaldías que administran nuestros recursos. ¿Listo? Cuando hablamos de la parte política. Cuando hablamos de la parte administrativa, es que ellos comienzan a revisar de que todos estos recursos sean destinados para lo que realmente son. ¿Listo? Y finalmente la parte reglamentaria es que se cumplan las normas que están establecidas para un buen funcionamiento de la sociedad, ¿vale?
Gobernaciones y alcaldías. En las gobernaciones, pues ustedes ya saben que son los encargados o el gobernador es el encargado de gobernar todo un departamento con sus diferentes alcaldes o con sus diferentes municipios. En las alcaldías, pues ustedes ya saben que es el alcalde que se encarga de administrar los recursos de una ciudad o de un municipio en su defecto. ¿Listo? Las superintendencias. Cuando hablamos de las superintendencias, son los que se encargan de regular ciertas cosas. Por ejemplo, la superintendencia bancaria se encarga de regular de que todos los bancos tengan una reglamentación de un máximo y un mínimo de ciertas cosas, o en su defecto de que intereses, por ejemplo, los intereses de un préstamo no sean más elevados de lo que generalmente se está manejando por reglamentación del Estado. ¿Listo? Cuando hablamos de establecimientos públicos, ojo, no distorsionemos la información. Hablamos de establecimientos públicos, son aquellos que el Estado como tal maneja. ¿Listo? Y las empresas del Estado son las que ya de alguna forma ha adquirido, y ese dinero es para el Estado y de alguna forma lo distribuye en medio del resto de las personas. Bien, eso frente a la parte ejecutiva. Entonces, bueno, en la parte ejecutiva, pues obviamente lo que ya sabemos que es la cabeza principal, que es el presidente. Se encarga de elegir a los ministros, a sus ministros, y lo que es presidente, gobernadores y alcaldes son elegidos por medio de un voto popular, ¿cierto? O sea, nosotros nos encargamos de elegir a los presidentes, gobernadores y alcaldes por un periodo, ustedes ya saben, neta y directamente de 4 años. ¿Listo? Entonces, los presidentes, gobernadores y alcaldes son elegidos por nosotros mismos, es decir, por votación, y en su defecto por un periodo solamente de 4 años. Así a modo de información, y de hecho salió en preguntas pasadas en algunos ICFES, el único periodo que se ha tenido durante 8 años ha sido el periodo de el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Listo? Cuando él se subió a la presidencia, solamente era por 4 años, pero él creó un decreto, ¿listo?, el cual modificó una normatividad de la Constitución Política y permitió de que hubiera una reelección, o de que en su defecto más bien él se pudiera lanzar de nuevo a otra candidatura y pudiera ser reelegido. Él duró durante 8 años como presidente de la República. Finalmente el expresidente Santos quitó o derogó este decreto, y seguimos de nuevo con una elección o con un mandato solamente de 4 años. El presidente actual está haciendo una ley, o la está creando para decirse aprobada, para que a partir después de que él termine su presidencia, en la siguiente puedan seguir durante 5 años. Esa ahorita está en estudio solamente. Vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Y de hecho, inclusive la gran mayoría de funcionarios públicos son elegidos por medio de votación. Solamente lo que son el grupo que trabaja con el presidente, como los ministros, como por ejemplo ministro de Defensa, ministro de Salud, ministro de Educación, ministro de... todos los ministros, esos sí son elegidos directamente por el presidente. La vicepresidencia también es elegida por medio de votación popular. ¿Y eso, chicos? ¿Por ahí todo claro? ¿O alguna pregunta? Listo, denme un segundo, por favor. Es que me llegan las invitaciones y no las reviso. Un segundo, por favor. Bueno, continuemos. ¿Quiénes componen la rama ejecutiva? Bueno, ya lo acabo de decir: el presidente, que es elegido durante 4 años, la vicepresidenta, ministros, solamente los ministros son elegidos por el presidente. ¿Listo? Y lo que es la vicepresidenta y el presidente son elegidos por nosotros mismos. Vamos con la rama legislativa. Cuando hablamos de la rama legislativa, estamos hablando de legislación, o en su defecto de legislar. Y cuando decimos legislar, ¿alguien sabe qué es legislar? ¿No? Cuando hablamos de legislar es de crear leyes.
es decir, o en su defecto de algo de legislación, que son también leyes. La parte legislativa está compuesta por el Congreso de la República, que a su vez está compuesta por la Cámara de Representantes y Senado de la República. ¿Listo? Esos son los que se encargan de legislar, es decir, de crear leyes, o en su defecto de velar de que estas leyes no sean vulneradas y sean ¿cómo llama? Olvidé la palabra, sean manejadas como deben ser, mejor dicho. Olvido la palabra, yo ahorita apenas la tenga. ¿Listo? En el Congreso de la República, bueno, aquí en la legislativa, como les digo, tiene el Congreso de la República, Cámara de Representantes y Senado. En el Congreso de la República, ¿qué función tienen? Como tal, ¿cuál es la función del Congreso de la República? Tienen una función constituyente. Cuando yo hablo de una función constituyente, es que ellos se encargan de revisar de que la constitución política de Colombia, sus leyes, sean las correctas, o que si de pronto alguna va en contravía, entonces pueda ser modificada o pueda ser cambiada o quitada en su defecto. ¿Listo? La función legislativa es que ellos pueden crear normas por medio, ellos se sientan, revisan qué se puede modificar, qué se puede cambiar, o si pueden crear alguna norma nueva para que pueda haber un buen funcionamiento social del Estado. ¿Listo? La función judicial, cuando hablamos de la función judicial, es que ellos se encargan de revisar de que el presidente de la República y su combo, es decir, no olvidemos de que yo hablo del combo del presidente de la República, hablo de los ministros, tengan un buen comportamiento y estén haciendo su ejercicio como debe ser correcto. ¿Listo? Permítanme un segundo. Activa, por favor. Okay. Es que me escriben acá al WhatsApp los compañeros de ustedes y entonces pierdo. Ok. Vamos con la función electoral. Cuando hablamos de la función electoral, es aquella donde ellos también pueden elegir ciertos grupos por medio de ternas. Esas ternas son personas que ellos mandan para que puedan ocupar ciertos puestos, como por ejemplo cuando hay embajadores o ese tipo de cosas. Ellos son por medio de ternas los que se encargan de decirle al presidente de la República a quienes puede enviar o a quienes o dentro del grupo de las personas cuáles se pueden elegir. La función administrativa, cuando hablamos de la función administrativa, es que ellos también pueden administrar ciertos recursos económicos que llegan al Estado para su correcto funcionamiento. ¿Ven? En el momento que van a hacer ellos alguna legislación o van a crear alguna ley, ellos tienen ciertos beneficios económicos para poder hacer todo lo que tienen que hacer para poder aprobar o quitar alguna ley. Y la función de protocolo, cuando hablamos de función de protocolo, es cuando, por ejemplo, vienen visitas de otros países. Entonces ellos se encargan de hacer todo lo que tenga que ver con el protocolo de llegada o de salida, o en su defecto de cuando alguien vaya aquí en representación del país a otros países. Entonces ellos hacen todo tipo de protocolos para una entrada o salida de los funcionarios públicos, ya sean colombianos o extranjeros. ¿Listo? Cuando hablamos del poder judicial, o la rama judicial, perdón. ¿Listo? Cuando hablamos de la rama judicial, está conformada por la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación. Cuando yo hablo de la rama judicial, es aquella que se encarga de hacer cumplir las leyes, ¿listo? O normas. La rama judicial es que se encarga de hacer cumplir las leyes o normas. Entre ellas podemos manejar, yo lo pongo como una especie de ejemplo, lo que es el fiscal y el juez, y debajo hay un abogado. El fiscal es el que se encarga de ¿qué? De acusar, el abogado de defender y el juez de mirar si el fiscal tiene la razón o el abogado tiene la razón para dar un veredicto. Entonces, los que manejan toda esta parte los podemos encerrar aquí dentro de la rama judicial, con diferencia de que esto lo vamos a maximizar y lo vamos a llevar directamente desde la presidencia. Es decir, la Corte Suprema de Justicia es la que se encarga de juzgar
o revisar los comportamientos del presidente, gobernadores y alcaldes. ¿Listo? El Consejo de Estado es el que se encarga de revisar que el Congreso, a todos aquellos que hacen parte del Congreso de la República. La Corte Constitucional se encarga de revisar de que cuando estos señores hagan alguna norma o comiencen a modificar alguna norma, lo están haciendo de manera correcta. ¿Listo? Y la Fiscalía General de la Nación, es la que se encarga de revisar que todas estas personas, de juzgar si de pronto ve que alguna de esas personas está cometiendo algún acto inapropiado frente a su cargo político. ¿Listo? ¿Vamos bien, chicos? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta o duda? Juan Carlos, levantaste la mano, cuéntame. ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? No, señor. Ok, listo, perfecto. Continuemos. ¿Todo claro entonces, muchachos? Órganos de control, chicos. Los órganos de control son un poco importantes, ahí también hay que tenerlos muy en cuenta. Los metí aquí porque sacarlos solitos, pues no me pareció, entonces me parece que podemos meterlos ahí porque estamos hablando también porque los órganos de control son los que se encargan de que todo lo que esté en funcionamiento frente a nuestros mandatarios o gobernantes esté bien. Entonces por eso lo metí frente a las ramas del poder público. ¿Listo? Tenemos la Procuraduría General de la Nación, tenemos la Contraloría General de la Nación, tenemos la Defensoría del Pueblo y la Personería. ¿Cuál es la función de los órganos de control? Es una institución estatal que no pertenece a ninguna rama del poder, es solita. En el momento en que ellas no pertenecen a ninguna rama de poder, cuentan con una autonomía administrativa y presupuestal. Es decir, de que ellos tienen un rubro independiente al que se maneja en estas ramas de poder público. Y la parte administrativa es que ellos son autónomos de tomar de tomar cualquier decisión frente a cualquiera de esos órganos de control como tal. ¿Listo? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la Procuraduría General de la Nación, es la que se encarga de revisar de que nuestros gobernantes y funcionarios públicos hagan las cosas correctamente, presidentes, gobernadores y alcaldes. ¿Listo? Generalmente más que todo sobre la parte del presidente y su combo. Cuando hablamos de la Contraloría, es la que se encarga de revisar la parte fiscal. Cuando hablamos de la parte fiscal, no estoy hablando de la fiscalía, sino estoy hablando de la parte monetaria o económica, es decir, de que todos los recursos que son del Estado o que el Estado tiene para el funcionamiento normal de la sociedad sean destinados para lo que fueron asignados. ¿Listo? Esa es la función de la Contraloría General de la Nación. La Defensoría del Pueblo es la que se encarga de defender los derechos humanos o los derechos de nosotros como personas. Cuando hablamos de los derechos de nosotros como personas, estoy hablando de unos derechos que son inherentes, que están marcados en la Constitución Política de Colombia, que son los derechos fundamentales. ¿Alguien me podría decir cuáles son los derechos fundamentales? El derecho a la vida, ¿qué otro, Isabela? Derecho a la educación. Derecho a la educación, ok. Derecho a la salud. Derecho a la salud. A la libertad. Derecho a la libertad, muy bien. Esos son los derechos fundamentales. Chicos, en la prueba de sociales y competencias ciudadanas vamos a encontrar muchas preguntas que nos van a hacer con problema o problemática social que tenga que ver con los derechos fundamentales. Vamos a encontrar bastantes, sobre todo en el área de competencias ciudadanas. Bien. Y la personería, ya cuando vamos a la personería, es aquella que ejerce o vigila como tal
la gestión directamente de las alcaldías. ¿Listo? La personería es la que se encarga solamente de vigilar la gestión de los alcaldes, de que todo lo que los alcaldes hagan esté sobre la ley y esté bien hecho. ¿Listo? Eso es lo que hace el personero de un municipio o de una ciudad en su defecto. ¿Listo, muchachos? Básicamente con esto acabaríamos de manera rápida. Obviamente pues a medida que también vamos a ver preguntas que tengan que ver con todo ese tema, obviamente pues entro a explicar sobre cada una, se hace la pregunta, explico sobre cada uno el tema y se da la respuesta. Pero esto de manera general es lo que tiene que ver con ramas del poder público y de organismos de control. ¿Listo, chicos? ¿Todo quedó claro, muchachos? ¿O tenemos alguna pregunta? No, señor. Todo claro. Bueno, ¿qué vamos a tratar ahorita? Vamos a tratar, como hemos hecho siempre, preguntas de competencias ciudadanas, o sea, competencias ciudadanas. Las preguntas que les voy a poner ahorita son preguntas que salieron el año pasado en la prueba ICFES. Bien, entonces no significa, puede salir este año, cabe mucho la posibilidad de que salga este año una pregunta de las mismas, como cabe la posibilidad de que pueda que salga una pregunta muy parecida, como pueda que salga un texto de los mismos y nos cambien las preguntas. Entonces cualquiera de esas tres opciones puede caber o pueda que no salga ninguna, pero generalmente el ICFES siempre intenta repetir preguntas, ¿sí? Ya sea de 2 años, generalmente 2 años anteriores para acá, casi todas las preguntas ya están hechas. Hay algo, chicos, que les quiero aconsejar, y es que por favor tomemos en cuenta de que a final del año pasado, después de la prueba ICFES, fueron las elecciones para presidencia, ¿cierto que sí, muchachos? Sí, señor. Ok, ¿qué significa eso? De que quizás de que por favor les pido de que vean noticias lo que más puedan, porque muy seguramente este año nos pueden salir preguntas sobre lo que tuvo que ver. Juan Carlos, cuéntanos. Ok, de que muy seguramente nos salgan preguntas sobre el contexto del actual presidente, algunas cosas que esté haciendo, o en su defecto sobre lo que fue su elección. Entonces el año pasado y antepasado pues obviamente no hubieran preguntas de ese contexto. Entonces de pronto este año nos salgan preguntas sobre eso. ¿Listo? Entonces tengan por favor en cuenta eso, vean noticias, empapen un poco de lo que está haciendo el presidente, de cómo está trabajando, quiénes son sus ministros, ese tipo de cosas. Por favor no lo tomen, no lo tomen no lo echen al bolsillo roto. En caso de que de pronto no tengan muy claro eso, me preguntan, que yo con mucho gusto les explico, o después los papeles que ellos de pronto ven mucho más noticias, saben un poco más de la actualidad. No se vayan a la parte política de que es que yo soy liberal, yo soy conservador y de la ultraizquierda, ultraderecha, no. Tomémoslo de un contexto real frente a lo que es el presidente, frente a lo que está haciendo, su gestión en el país, cuáles son sus ministros. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que salga alguna pregunta sobre lo que está lo que el nuevo ministerio que se está creando. Entonces son cosas que debemos como para tomar en cuenta frente a eso. ¿Listo, muchachos? Ahora sí, Juan Carlos, cuéntanos. Sí, sino que todo lo que estás hablando está ahí cierto. Dime. Pero vemos que nosotros, sino que todo lo que has hablado está bien, ¿cierto? Sino que nosotros como jóvenes no tenemos participación, ¿me entiendes? Y la quiero como compartir porque la verdad es un tema muy importante por el hecho que nos vean como niños, niñas, jóvenes. No tenemos como esa opinión, ¿no? De hablar de algo o de la realidad que está pasando. Y ahora que se acercan las cifras y todo eso, y como tú lo decías, se prestaron mucha atención a la noticia, pero sabemos que las noticias no la pasan completamente. Entonces lo que hace uno es como buscar fuentes que le puedan servir, porque siempre nos dejan a medio, y uno como joven le interesa el día de mañana, porque usted no puede cerrar los ojos y desear algo. Por ejemplo, deseo que hay la paz,
y ya verlos y todo esté normal, pero no. Entonces sería bueno que existieran esos espacios como de compartir, porque cada compañero y compañera de aquí es de diferente ciudad, diferente barrio, quizás en la misma ciudad, pero diferente, y sabemos que se viven cosas a diario. Entonces sería bueno que hubieran ese espacio para saber a profundidad, cómo compartir, bueno, si no te pasa esto, y sería bueno que nos escucháramos, gente joven, porque es importante, porque es la voz juvenil. Entonces muchos, y ahorita estaban diciendo que los derechos más importantes y los derechos que tiene uno como persona. Y pues escuché un compañero que dijo derecho a la expresión, pero la expresión no solamente queremos expresarnos cómo nos sentimos, cómo celebramos, cómo hacemos esto, sino de la vida no solamente usted tiene que estudiar. Listo, Juan, tienes toda la razón y chicos, es muy válida. Tiene una entidad, pero no, el derecho de la vida es más allá. ¿Me hago entender? Sí. Es muy válida la interpretación de Juan Carlos y él tiene toda la razón. Ojalá que ustedes, como chicos, como jóvenes, intervinieran más en el desarrollo del país. Lo que pasa es que estamos más concentrados en otras cosas que en esto. Poco participamos por desconocimiento, por pereza o por cultura. Participamos en todos los mecanismos que hay de participación ciudadana, que son varios. Entonces, igual tenemos que hablar de eso para que ustedes los conozcan un poco más. Y así como Juan Carlos, quien esté interesado, también puede aportar un poco. ¿Listo, chicos? Bueno. Gracias, Juan Carlos, por la intervención, muy a punto, muy a fondo, muy bien. Bueno, vamos con la primera pregunta. Voy a leérselas. Ustedes también la tienen. No la puede, todas las preguntas me las chiveo, por decirlo de esa forma, o las logro conseguir filtradas. Entonces la nitidez no es muy full, pero se puede leer. ¿Listo? Esa pregunta dice lo siguiente. En un país latinoamericano se lleva a cabo un debate sobre si la reducción en el consumo de bebidas azucaradas podría mejorar la salud pública. Esta reducción se podría lograr con el aumento de impuestos a ese tipo de bebidas. En el debate podemos encontrar las siguientes posiciones. 1. Representantes de las más famosas compañías que producen bebidas azucaradas afirman que la premisa, ¿saben qué es una premisa? Ya lo he explicado, ¿verdad? Afirman que la premisa de que el azúcar es nocivo para la salud es falsa, ya que los estudios que ellos han financiado nos han mostrado resultados no han mostrado resultados concluyentes sobre los peligros del azúcar. 2. Representantes de la OMS, Organización Mundial de la Salud, afirman que las calorías aportadas por las bebidas azucaradas tienen poco valor nutricional y que además aumentan la productividad de desarrollar problemas de salud, aumentan la probabilidad, de desarrollar problemas de salud graves asociados al sobrepeso, como la diabetes y la hipertensión. 3. Representantes de uno de los partidos políticos más fuertes del país sostienen que, según datos recogidos en varias ciudades del país durante el último semestre del presente año, otros alimentos tienen un mayor impacto en la generación de problemas para la salud que las bebidas azucaradas. 4. Representantes de la Asociación de Diabetes sostienen que, según datos recogidos desde 1990 hasta la actualidad en distintos países latinoamericanos, es posible establecer una relación entre el aumento del consumo de bebidas azucaradas y el aumento de casos de diabetes. Si quieren tomar una captura de pantalla a ese texto para pasar a la pregunta, igual ustedes también la tienen en el archivo que les envié al correo, al grupo. ¿Listo? Paso a las preguntas. Pregunta 59. Bueno, o pregunta 1 en su defecto. De acuerdo con las posiciones presentadas en el debate, ¿cuál de las siguientes relaciones es correcta? A. La posición de las compañías de bebidas azucaradas y la OMS es contradictoria. La posición de la OMS y de los partidos políticos es semejante. La posición de las compañías de bebidas azucaradas y la de los partidos políticos es contradictoria. La posición de la Asociación de Diabetes y las compañías de bebidas azucaradas es semejante. ¿Listo? Como siempre, chicos, 2 minuticos
y explicamos la pregunta. Por favor, leamos bien. Cualquier cosa, por favor, me pregunta. Ok, casi todos van por la A. Vamos para 15 segunditos más. A ver quién más. Bueno, revisemos a ver qué es lo que nos están diciendo acá. Tenemos que nos están diciendo lo siguiente, que en un país latinoamericano se lleva a cabo un debate si la reducción del consumo de bebidas azucaradas mejoraría la salud pública o no. ¿Listo? Y que esa reducción se lograría con el aumento de impuestos, pues al poner impuestos se haría de que las bebidas fueran más costosas y por ende se consumiera menos. Es decir, nuestro consumidor hace más cosas, ustedes vamos a comprar menos bebidas azucaradas, gaseosas, jugos de cajita, ese tipo de bebidas, ¿cierto? Frente a este debate para saber si se suben impuestos o no, hay varias posiciones. Una que es, una posición está sobre las famosas compañías que producen bebidas, las cuales afirman de que el azúcar es nocivo para la salud, de que el azúcar es nocivo, de que el azúcar no es nocivo para la salud. Aquí dice, el azúcar no es nocivo para la salud, ya que hay estudios que hay estudios que dicen que, o sea, hay estudios que no han mostrado nada concluyente sobre el peligro del azúcar. ¿Listo? Es decir, estas dicen que el azúcar no es nocivo para la salud. ¿Quiénes? Las compañías productoras de bebidas. ¿Listo? Las OMS o Organización Mundial de la Salud afirma que las calorías aportadas por las bebidas azucaradas tienen poco valor nutricional y que además aumentan la probabilidad de desarrollar problemas de salud graves asociadas con el sobrepeso, la diabetes y la hipertensión. Dicen de que sí son nocivas. ¿Listo? Representantes de unos partidos políticos más fuertes del país sostienen de que, según datos recogidos en varias ciudades del país durante el último semestre del presente año, otros alimentos tienen mayor impacto en la generación de problemas para la salud que las bebidas azucaradas. Significaría de que hay otros alimentos, o sea, eso dicen de que hay otros alimentos que son mucho más nocivos que las bebidas azucaradas. ¿Listo? O sea que podríamos decir que de pronto quizás sea un no. Y finalmente, representantes de la Asociación de Diabetes sostienen que, según datos recogidos desde 1990, a la actualidad dicen que es posible una relación entre el aumento del consumo de las bebidas azucaradas con el aumento de casos de diabetes. Significaría de que si se sube el aumento de bebidas azucaradas, se va a subir las enfermedades diabéticas. Podríamos decir de que también de que hay un sí, es decir, un sí, un no, un no, un sí, un no, un sí. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Nos va a decir de que según esto, cuál de las siguientes relaciones es correcta, cuál relación, es decir, entre la posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4 es correcta. Tenemos la posición A. Dice, la posición de las compañías de bebidas azucaradas y la OMS es contradictoria. Estas dicen
esas dicen de que no es mala, esas dicen de que sí es mala. ¿Es contradictorio? Sí. Aquí ambas están contradiciéndose. Bien, perfecto. Dejémosla como opcional acá. La B. La posición de la OMS y los partidos políticos es semejante. No. Esas dicen de que no. Esas dicen de que sí. Chao. Se fue esta. La C. La posición de las compañías de bebidas azucaradas y la de los partidos políticos es contradictoria. Estas dicen de que sí. Esas dicen de que no. Esas dicen de que no. Entonces, chao. También. La posición de la Asociación de Diabetes y la compañía de bebidas azucaradas es semejante. Tampoco. Esas dicen de que es mala y esa dice que no es mala. Entonces no puede ser semejante. Entonces, chao. Entonces la respuesta correcta de la pregunta es la A. Muy bien, muchachos, para todos contestaron. Entendimos la razón y el por qué, muchachos, aunque todos le dieron cómo era. Sí, señor. Vale, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, que es sobre el mismo texto. Es decir, que la idea es que intentemos recordar. Señor, dime. Intentemos recordar e intentemos no volver a leer el texto, ¿vale? Dice, ¿cuál de esas posiciones podría usarse para apoyar el aumento de impuestos a las bebidas azucaradas? A, la de la OMS y la de los partidos políticos. B, la de la OMS y la de la Asociación de Diabetes. C, la de las compañías de bebidas azucaradas y la Asociación de Diabetes. Y D, la de las compañías de bebidas azucaradas y la de los partidos políticos. Un minuto, porque esas son súper fáciles para contestar. Alberto, es sin dudas, o sea, seguro lo que dice, perfecto. Juan Carlos, la C. Geraldine, la B. Listo, rapidito. Muchachos, aquí se está diciendo de que cuáles esas posiciones podrían usarse para apoyar el aumento de impuestos a las bebidas azucaradas. ¿Por qué nos aumentan el impuesto? La idea de aumentar el impuesto es que la gente deje de comprar menos bebidas azucaradas, ¿cierto? Porque es más costosa, es decir, le suben el precio para que mi bolsillo no aguante y deje de comprar esa bebida azucarada, la cual la idea es que no se consuma porque genera enfermedades. ¿Listo? Entre una de ellas, lo que más se nombra es la diabetes y la obesidad. Bueno, más que todo la diabetes. ¿Listo? Entonces, aquí, dime. Acá podemos, sin necesidad de ir al texto, sencillamente revisar esto. Si miramos las respuestas que tuvimos acá o por qué descartamos, aquí vamos a encontrar la razón. La OMS dice que sí es mala. Los partidos que no, entonces no es razón. Chao. La D, las compañías de bebidas azucaradas y los partidos políticos. Ok. Ellas dicen de que no es nociva. Entonces si no es nociva, pues ¿para qué le han subido impuestos? Entonces, chao, se fue. La C, las compañías de bebidas azucaradas y las asociaciones de diabetes. No, porque esas son contradictorias. Entonces, chao, también se fue. Por descarte nos queda la B. ¿Y qué nos dice la B? La OMS y la Asociación de Diabetes. Ambas están de acuerdo con que las bebidas azucaradas generan enfermedades diabéticas o de problemas. Entonces, la respuesta correcta, como todos pusieron, es la B. ¿Listo, chicos? Ángel, ¿entendiste por qué es la B? Juan Carlos, ¿entendiste por qué es la B? Juan Carlos y Ángel. Bueno, supongo que sí. Chicos, ¿todos entendimos? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Listo, todo bien. Vale. Todo. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, los médicos de un hospital privado decidieron entrar en huelga porque les deben varios meses de salario y por eso el hospital solo está prestando el servicio de urgencias.
Dada esta situación, las directivas del hospital anunciaron que, siguiendo una orden impartida por los propietarios, quienes estén participando en las jornadas de protesta no recibirán los sueldos correspondientes a sus días. Esta situación está vulnerando el derecho de a. los médicos a reunirse y protestar, b. los pacientes a contar con el servicio de salud, c. los propietarios de administrar una propiedad privada y d. las directivas de enfrentar las protestas violentas. ¿Listo? Vamos 2 minuticos y revisamos la respuesta. No nos precipitemos a contestar. Estamos entre la B, la A, la B, la A, la A, la A, la A, la A. Ok. Bueno, muchachos. Aquí creo que ¿cuál es el contexto como tal de la historia o del texto que nos están poniendo? De que unos médicos de un hospital privado, ¿cierto?, entraron en huelga porque sencillamente le estaban debiendo sueldo de meses atrás. ¿Listo? Las directivas del hospital o los dueños del hospital hicieron un comunicado diciendo de que aquellos que se unan a la protesta no van a recibir los sueldos correspondientes a los meses que se les están adeudando. Cuando dice correspondiente a esos días, es a los meses que se les están adeudando. Entonces, aquellos que, palabras más, palabras menos, aquellos que protesten, aquellos médicos que protesten, no recibirán un salario. ¿Listo? Es sencillo. Entonces, aquí nos preguntan ¿qué se está vulnerando? No olviden que cuando hablamos de vulneración en sus circunstancias ciudadanas, estamos hablando de los derechos fundamentales. ¿Listo? Derecho a la vida, a la salud. Entre ellos está el derecho a la protesta y es el derecho a la sana, eso se llama derecho a la sana y, bueno, tiene otro nombre, a la sana protesta. Entonces, por ende, vamos a revisar las demás. Dice, ¿qué está vulnerando? Las directivas a enfrentar protestas violentas. Aquí no hay ninguna protesta violenta, entonces no. Los propietarios administrando la propiedad privada, ellos la están administrando. O sea, ellos aquí no tienen, aquí no se, es más, de hecho, aquí no se está vulnerando ningún derecho al propietario. Entonces, por eso, uno más partiendo de que, como no se le vulnera ningún derecho al propietario, aquí ya se estaría eliminando estas dos preguntas. ¿Listo? O respuestas, perdón. La B, los pacientes a contar con servicios de salud. Los pacientes sí tienen servicio de salud. Aquí está diciendo, tienen servicio de urgencias. ¿Listo? Al tener servicio de urgencias hay un servicio de salud. Claramente lo hay. Entonces aquí tampoco sería la B. Entonces podemos decir que la respuesta correcta esta es los médicos a reunirse y a protestar. El derecho a la sana, se llama el derecho a la sana y pacífica protesta. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta a esa pregunta es la A. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Todo bien? No, profe, súper clarito. Están súper fáciles, ¿sí? Esas están súper fáciles. Y fueron del año pasado. Entonces miren que no son tan complicados. Estas creo que fueron de septiembre. Porque yo tengo yo tengo como tal completo el formulario del ICFES de marzo y no tiene esas preguntas. Tiene una que otras de marzo, pero esas son de septiembre. Vamos con la siguiente. Nos dice esto. En una comunidad rural afectada por el desempleo o la pobreza extrema y el gobierno pobreza extrema, el gobierno decidió implementar un programa de transferencias monetarias que consistió en otorgar a madres de familia desempleadas una suma de dinero mensual, algo así como madres cabezas de familia, bajo la conclusión
perdón, bajo la condición de que sus hijos asistieran a la escuela y a controles médicos. El objetivo de este programa a largo plazo era asegurar que los niños lograran un nivel escolar suficientemente alto para permitirles salir de la pobreza a través del empleo, eliminando así la necesidad de que la siguiente generación recibiera ese tipo de transferencias monetarias. El programa fue evaluado luego de estar en marcha durante 15 años y se concluyó que se cumplió con el objetivo porque en la mayoría de casos los hijos de familias beneficiadas lograron obtener un empleo digno y no depender de la asistencia social. Teniendo en cuenta la descripción anterior, ¿cuál de las siguientes es una condición necesaria para que este programa cumpla el mismo objetivo a largo plazo en otra comunidad? A. Que la comunidad en la que se vaya a implementar el programa sea rural. B. Que la efectividad del programa se evalúe antes de que transcurra 15 años desde su implementación. C. Que la oferta laboral existente sea capaz de recibir a los jóvenes beneficiarios del programa. Y D. Que la transferencia monetaria la reciban las madres cabezas de hogar porque ellas administran mejor el dinero. Entonces, como siempre, 2 minuticos. Se fue el internet, mierda. No, ya cayó. Obvio. ¿Ya oyó? ¿Nada que llega? ¿Qué hago para que usted no tenga aquí celular que chino, perras? Me encanta ese celular que yo creo que tú puedes terminar. Ah, bueno, pero la grababa para Volvió. ¿Volvió? Me puse a conectar, es que la puse la última que se conecta. La que se conecta es esta. Esta factura se veía por 400. ¿Qué factura? La de Tigo. ¿Cómo así? 469.420. ¿Y por qué carajo yo por eso? No sé, la de Tigo. Toca ir a preguntar a ver qué se puede hacer porque después de ver 200.000 pesos me dices que 400. Qué horror. Imagínate.
¿Ya tienes internet, amor? Hola chicos, buenas noches de nuevo, qué pena con ustedes, se me fue el internet por un momento, pero pues afortunadamente regresó rápidamente. ¿Cómo van? Bien, profe. Listo chicos, sí. Bien. Vale, disculpen, les pido mil disculpas muchachos. Entonces, continuemos. ¿En qué quedamos? Ah, voy a compartir el archivo de nuevo porque se nos perdió el archivo. Felizmente llegó rápido, me preocupé porque pensé que no iba a llegar, entonces ya me iba a conectar desde el teléfono. Listo, ¿ya todos tienen el archivo compartido? ¿Todos lo pueden ver? Sí, señor. Listo, quedamos en, estábamos leyendo las opciones de respuesta. Ah, no, íbamos a dar tiempo, ¿verdad? Para contestar. Sí, señor. ¿Ya ustedes contestaron? No, señor. Ok, Sí, listo. señor. Listo, entonces les doy tiempito, un minutico para contestar. Bueno, 2 minuticos, está bien. Pregunta, esa es la 4, ¿verdad? Listo. Analicemos bien las preguntas, no contestemos tan ansiedad loca, revisemos cuál es el contexto y qué es lo que quieren como tal. Esas son preguntas de competencias ciudadanas, entonces pilas, miremos bien el contexto. Que aquí tenemos respuestas compartidas, A, B, C, D, todos tienen algunas. C sin duda, Alberto Cuba, C sin dudas, bien. Bueno, revisemos el contexto, que todavía tenemos varias para contestar. Ok. ¿Qué nos, como tal, qué nos están diciendo en el texto que nos ponen? Nos está diciendo de que una comunidad que es afectada por el desempleo y la pobreza extrema, el gobierno lo que hizo fue darle a las madres cabezas de familia un dinero, X cantidad de dinero mensual, con la condición de que, de que sus hijos estudiaran, ¿cierto? Asistieran a la escuela y a controles médicos. ¿Cuál es la finalidad de esto? De que si los niños seguían estudiando, con el paso del tiempo, iban a poder ser profesionales y en su defecto poder conseguir trabajo más fácilmente y salir de esa forma de la pobreza extrema o no seguir la generación anterior de pobreza, sino ir subiendo sus condiciones económicas, ¿cierto? Eso es lo que nos quiere decir como tal. Bien. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Que teniendo en cuenta con la descripción de anterior, ¿cuál de las siguientes es una condición? O sea, ¿qué condición es necesaria para que este programa cumpla el mismo objetivo a largo plazo en otra comunidad? ¿Listo? El mismo objetivo a largo plazo en otra comunidad. Entonces tenemos la primera opción que nos dice lo siguiente,
que la comunidad en la que se vaya a implementar el programa sea rural, no necesariamente, chicos. Ojo, no tiene que ser necesariamente rural, porque es que mira lo que está diciendo. En una comunidad rural afectada por el desempleo y la pobreza, significa de que como tal, ¿qué es lo que está afectando en la comunidad? El desempleo y pobreza, pero no siempre tiene que ser rural. Bien, esa comunidad puede ser otro tipo de comunidad, como una comunidad urbana. Bien, ahora, las comunidades no son solamente la gente del campo, también podemos hablar de barrios, invasiones, ¿listo? Una invasión, por ejemplo, una invasión queda dentro de un municipio, digamos, hablemos del municipio Planadas Tolima, por ejemplo. En Planadas Tolima, pero podemos encontrar una comunidad de desplazados, entonces no necesariamente esta comunidad tiene que ser rural. O sea, para que se emplee el programa no tiene que ser siempre la comunidad rural. Entonces, en la A, esa es la razón por la cual eliminamos la A. ¿Listo? Mirándolo desde la perspectiva de que no siempre debe ser una comunidad rural para que afecte el desempleo y la pobreza. Porque una de las condiciones más grandes para poder dar este subsidio es que la persona que lo reciba, la madre que esa familia, tiene que estar en desempleo y en pobreza extrema. ¿Listo? Vamos con la D. Miremos la D que nos dice. La D nos dice que la transferencia monetaria la reciban las madres cabeza de hogar porque ellas administran mejor el dinero. Bueno, pues como tal, eso es el programa. O sea, eso es lo que nos está diciendo el programa. El programa nos dice de que en una comunidad que tiene desempleo y pobreza extrema, se les va a dar a las madres cabezas de familia, o sea, a ellas, a esas señoras, se les va a dar un dinero mensual con una condición. ¿Cuál condición? De que sus niños vayan a la escuela y reciban y hagan también controles médicos. O sea que esto como tal ya es algo implícito, o sea, ya está ahí, o sea, por ende está chavo. O sea, aquí ya nos dijeron de que desde un comienzo ese es el programa, no es una condición, es el programa, que la madre que de esa familia reciba el dinero. ¿Listo? Independientemente de ella que haga con el dinero. ¿Cuál es la condición? De que sus niños van al colegio y en su defecto hagan una asistencia de control médico. Vamos a revisar la B que nos dice que la efectividad del programa se evalúe antes de transcurrir 15 años desde su implementación. Pero es que esa condición ya está dada. Aquí ya está diciendo de que eso se puso durante 15 años. ¿Listo? En 15 años se evaluó esto y se revisó qué sucedía con esto. Y se concluyó de que era efectivo, de que sí se podía llegar a lo que se quería como tal. O sea que esto ya está implementado. Esto fue una implementación que ya se hizo. ¿Listo? O sea, aquí ya no es una condición, porque ya está cumplida. ¿Listo, muchachos? Finalmente la C, ya por descarte me queda la C. Pero revisemos qué nos dice la C. Que la oferta laboral existente sea capaz de recibir a los jóvenes beneficiados del programa. Claro, ¿qué pasaría si en esa comunidad de pobreza extrema, donde se les dio dinero a las madres cabezas de familia para que con la condición de que sus hijos fueran al colegio, hicieran un control médico, para que cuando terminaran sus estudios pudieran laborar en esa condición? ¿Qué pasaría, muchachos, si no hay trabajo para esos chicos? Perderían el dinero. Perderán dinero. ¿Qué más? No serviría de nada el programa. No tendría ningún sentido el programa porque no los va a sacar de la pobreza extrema. Usted sin trabajo sigue las mismas. Lo que suele suceder inclusive hoy en día con muchos chicos que terminan su universidad. Terminan su universidad pero no hay trabajo. Entonces, ¿en qué trabajan? Y si no trabajan, ¿qué ganan? Pues no ganan dinero. Entonces no van a salir de la condición en la que ya estaban. ¿Listo? Juan Carlos, no te entiendo, pero sería un punto a contra. Ah, ya, ok. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería como tal la condición de que haya trabajo cuando estos chicos culminen o cuando ya estén grandes los beneficios del programa? Si no hay trabajo, pues sencillamente no se puede llevar a cabo la finalidad como tal del programa, porque si ustedes miran la finalidad del programa,
no es solamente darle dinero a las madres cabeza de familia, es que a cabo de 15 años, es decir, que si por ejemplo el niño tiene 5 años, ¿cierto? Al cabo de los 5 años, los 15 años, ella tendrá 20 años, 18 años. Listo, eso hace de que al terminar en ese tiempo ella tenga un empleo. Al tener un empleo, pues ya va a haber ya va a haber una revolución económica y pueden salir de esa pobreza extrema. ¿Entendimos por qué la respuesta correcta es la C, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. ¿O alguna duda? Listo, perfecto. Vale, No, todo claro, profesor. listo. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí. Dice, a continuación se presenta a partes de dos constituciones políticas de Colombia. A continuación se presentan a partes de dos constituciones políticas de Colombia. Fragmento 1. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Fragmento 2. En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar la nacionalidad, la religión católica, apostólica, romana, es de la nación de poderes públicos y protegerá y hará que sea respetada como esencial elemento de orden social. A partir de la anterior información y teniendo en cuenta sus conocimientos sobre la actual constitución política, ¿cuál de las constituciones fue primero? La de fragmento 2, porque menciona que en este entonces el Estado negaba la existencia de diferentes creencias. En el fragmento 1 se protege y respeta la pluralidad. B. La del fragmento 1, porque refleja mayor descuido en las normas de reglamentación de religiones en un Estado. En el fragmento 2 se corrige este factor de desorden institucional. C. En la del fragmento 1, porque muestra la enorme influencia de la religión en las constituciones políticas, en las instituciones públicas de ese entonces. En el fragmento 2 se limita la participación de la Iglesia en una política más laica. D. La del fragmento 2, porque establece que el sentido de Estado es consolidar la unificación de una nación más moderna. En el fragmento 1 se privilegian las visiones religiosas de la política nacional. ¿Listo? 2 minuticos y entramos a responder. Esta no está tan complicada. No, en 5 minuticos para ver la serie. En 5 minutos. Ok, chicos, casi todos van con la A. Muy bien. Les voy a explicar, bueno, igual es correcta, la respuesta correcta es la A, pero para poder explicar les voy a contar lo siguiente. Hay un grupo que tengo acá que están viendo acá, a ver si de pronto quieren continuar con nosotros. Entonces, para ellos y para los que no estuvieron en esa clase les voy a recordar lo siguiente. Recordemos que cuando comenzaron los partidos políticos, ¿cierto? El primer partido que había no fundado, pero que se hacía nombrar, era el Conservador. ¿Listo? Fue a finales de 1800, comienzos de 1900. ¿Listo? El Conservador. En ese partido, en el Partido Conservador, ¿quiénes lo integraban? Lo integraban las siguientes personas: la Iglesia, altos mandos militares,
¿listo? Altos mandos militares. Y finalmente los artesanos, ¿listo? Y aquellos que tenían dinero. Eran los que hacían parte del Partido Conservador. Como aquí vemos, estaba la iglesia. Tenemos en cuenta de que por mucho tiempo, ¿listo? Antes del Frente Nacional, ya ustedes ya saben que es el Frente Nacional, antes de eso, la iglesia hacía parte del poder y los conservadores todo el tiempo tenían las riendas del país. La iglesia se encargaba de difundir y todo el tiempo generar riqueza para las demás personas, para los demás se conformaban el Partido Conservador, y esto hacía que la iglesia tuviera un poder bastante fuerte y elevado ante la sociedad. Es más, era tan fuerte el poder que tenía la iglesia en ese entonces que se decía que ellos decían inclusive que ellos vendían, tú podías comprar el cielo. Si tú eras pecador, tú podías ir a la iglesia y uno compraba el cielo por una cantidad de dinero. O sea, la iglesia tenía un poder muy fuerte. Una de las razones por la cual se dividieron los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, y la iglesia quedó solita y se sacó de estos tres poderes. Es decir, que ella quedó haciendo parte como tal de una creencia, más no de un poder. ¿Listo? Entonces, en base a eso, la primera constitución que hubo fue la del 90. Bueno, antes de ella hubieron varias, pero antes de la del 90, ¿cuál es la constitución del 91, no? La que actualmente está rigiendo es la del 91. Entonces, de aquí para atrás, independientemente de que hayan habido muchas constituciones, esta se encargó de afianzar lo que son los derechos fundamentales. Entre ellos podemos hablar de uno que vemos acá, que es este. ¿Listo? Libertad de cultos. Entonces significaría que esta sería ¿cuál? ¿La primera o la segunda constitución? Chicos. La segunda. La última, ¿verdad? Entonces, frente a eso, ¿qué nos está aquí diciendo? A partir de tu información y teniendo en cuenta sus conocimientos sobre la constitución política, ¿cuál constitución fue primero? La del fragmento 2, o sea, esta, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Sí, esta fue primera. Perfecto, hasta ahí. Aquí vamos bien, la del fragmento 2. La del fragmento 1, no le damos más. ¿Cuál fue primera? El fragmento 1, que nos dice de que garantizaba, no. Chao. La del fragmento 1, otra vez, ¿para qué la seguimos leyendo? No. La del fragmento 2, aquí nos dice que sí, aquí tenemos dos posibles respuestas correctas, la A y la D. Pero ahora miremos el por qué. En la D nos dice, porque estableció que el sentido del Estado es consolidar la unificación de una nación más moderna. En el fragmento 1 se privilegiaba las visiones religiosas de la política nacional. No. Miren que el fragmento 1 nos está diciendo de que al contrario, de que hay libertad, nunca está privilegiando las visiones religiosas. Entonces, esta premisa de aquí para acá ya es falsa. ¿Listo? Entonces, al ser falsa, yo ya voy a eliminar la D. Y por ende ya me queda la A como correcta. Ahora miremos el por qué. Porque menciona que en ese entonces el Estado negaba la existencia de diferentes creencias en el fragmento 1 aquí. Entonces, aquí está bien. Aquí negaba, aquí dice que solamente la católica era la que mandaba. O sea, yo católico es lo único que hay, de para arriba no hay nada. ¿Listo? Y en el fragmento 1 se protege y se respeta la pluralidad, o sea, varias. Es decir, que esta es la correcta. ¿Listo, muchachos? Entonces, la respuesta correcta a esa pregunta es lo perfecto de la nación. Bueno, respetando lo que cada uno cree. Ok, entonces la respuesta correcta a esa pregunta es la A. ¿Entendimos el por qué, muchachos? Listo. Vamos con la siguiente. La última. Dice, en el siguiente fragmento, el escritor y antropólogo mexicano Guillermo Bonil Batalla defiende la implementación de un sistema educativo multicultural en su país. ¿En qué país? En México.
Además de tener un acceso justo a las oportunidades y los bienes que ofrece y posee la sociedad mexicana, los pueblos indios reclaman mayores oportunidades y posibilidades en el marco de su propia cultura. Se trata de poder estudiar biología en la universidad, pero también de que existan las condiciones para desarrollar los conocimientos sobre la naturaleza que forma parte de la propia tradición cultural india. Se trata de poder adquirir dominio sobre nuevas tecnologías, pero también de crear otras a partir de las que se poseen como legado histórico. Solo por esta doble vía se puede alcanzar una relación justa con los pueblos indios, sin caer en el error de confundir desigualdad con diferencia. Se trata de eliminar la desigualdad al mismo tiempo que se defiende el derecho a la diferencia. ¿Listo? No olvidemos siempre leer los pies de página, nunca las pasemos por alto. Tomado y adoptado por Bolin Batalla, G. 1986 creo. La pluralidad étnica, recopilado de eso es una página de internet. ¿Cuál de las siguientes opciones es una consecuencia de la implementación del modelo educativo que propone el autor del fragmento? La ampliación de cobertura del internet en las zonas rurales apartadas de México. B. El acceso prontuario a becas universitarias para los estudiantes indígenas mexicanos. C. La prohibición de hablar español en las escuelas de las zonas indígenas del territorio mexicano. Y D. La publicación de textos escolares en lenguas indígenas mexicanas y en español. Como siempre, 2 minuticos y les estoy explicando. Ok, vamos entre... Juan Carlos dice que tiene una opinión, que la C tiene una opinión, Laura la D, Juan la B, Amy Peñalosa dice que es la D, Daniel la D, B, D, ok, D, muy bien. Estamos entre la C, la B y la D. 20 segunditos y revisamos la respuesta y obviamente pues esperamos la opinión que nos va a dar Juan Carlos apenas terminemos. Listo, bueno Juan Carlos, cuéntanos qué opinión tienes. Juan Carlos, cuéntanos qué opinión tienes, qué opinión quieres dar sobre el fragmento. Bueno, leyendo desde acá, vamos con la C, dice la prohibición de hablar en español en Argentina. Sí. Al respecto de eso, es que el contra es que cuando hablamos de la tradición cultural de una persona, vemos que ellos tienen unas cosas, como se puede llamar, unos signos, sí, de cómo comportarse en cada sitio, en cada lugar, en cada aspecto, dependiendo de la cultura, ¿no? Sí. Y vemos que ellos están afectados, que si llegan a un espacio que no es lo suyo,
se van a sentir incómodos porque muchas personas lo toman como no, que los indígenas, que los que hablan lengua, que los que dicen así, que ellos no se sienten como la capacidad de dialogarse y llegar a un acuerdo. Y vemos que aquí en Colombia pasa. Hay pueblos Sí. no se para participar, ¿no? Ok. Porque si nos vemos como en los pies de ellos, vemos que ellos no han sido solamente afectados por el tema de la expresión, sino por temas de la tierra, porque lo sacan de una vereda y tienen que irse para otro lado, porque lo sacan, o ya sea por tipo, aquí que no me lleven, ¿no? Sino que voy de una. Como hablar la lengua español, ¿no? Se puede decir, como estamos hablando hoy, para que ellos se sientan, para que ellos puedan ir. Entonces diría que la consecuencia sería la fe, porque ellos vienen con una expresión diferente, que es la lengua tradicional de su cultura. Y en Francia en eso, es como los sistemas, que ahora hasta aquí se puede buscar todo lo que significa, cómo se dice hola en esta lengua. Listo, Juan. Ya no nos paramos bolas como hablar en persona así, como estamos hablando en diálogo, que es oral, sino que es solamente herramienta. Listo, Juan Carlos, perfecto. Bueno, vamos a revisar entonces. Aquí que están pidiendo, aquí como tal lo que está diciendo el antropólogo mexicano Guillermo Batalla es que los indígenas están pidiendo un acceso justo a las mismas oportunidades que posee como tal la sociedad mexicana, y hablamos, se engloba en todo, ¿listo? Entonces, al ellos pedir algo justo, entonces nos está diciendo de que quieren acceder también a la misma tecnología, a las mismas universidades, estudiar biología en la universidad, ¿listo? Pero con la misma cultura y tradición de ellos, o sea, que seguir como ellos son. Ahora, ¿qué nos dice, qué nos preguntan acá? ¿Cuál de las siguientes opciones es una consecuencia de la implementación del modelo educativo que propone el autor del fragmento? Esta implementación del modelo educativo no se va a poner solamente en las escuelas indígenas, sino se va a poner en todo el territorio mexicano. Es lo que se quiere aquí hacer, que en todo el territorio mexicano ellos puedan acceder a la misma educación, es decir, que ellos puedan ir a cualquier universidad del territorio mexicano. Entonces, la primera opción dice: la ampliación de cobertura de internet en las zonas rurales y apartados de México. Esa no es una consecuencia de implementar esto, ¿listo? Eso no es una consecuencia como tal de eso. Como tal, tiene que haber internet en zonas rurales y apartados de México, zonas rurales apartadas de México. Entonces eso no tendría que ser una consecuencia de implementar eso. Chao. Ahora miremos la B: el acceso prioritario de becas universitarias para los estudiantes indígenas mexicanos. Como tal, eso es lo que ellos quieren también que hagan, que a ellos les den una prioridad por ser indígenas, que puedan también acceder más fácilmente a las universidades y en su defecto a becas y esto. Entonces, esto no sería una consecuencia, ¿sí? de la implementación de este modelo. La C: la prohibición de hablar en español en las escuelas de las zonas indígenas del territorio mexicano. Esta parte que nos está diciendo, que veo que de pronto más de uno se confundió, en ningún momento del apartado del texto los indígenas están pidiendo de que prohíban como tal el lenguaje de español en su territorio, ¿listo? Al contrario, ellos quieren salir de su territorio, ellos no quieren continuar allá porque quieren tener las mismas oportunidades que tienen los demás mexicanos de poder acceder a las universidades, y en su defecto como tal ellos quieren el tema de la biología y ese tipo y acceder a nuevas tecnologías, es decir, salir de su territorio. Por eso la C no encajaría en lo que tenga que ver la prohibición de hablar el español o en español en las escuelas, ¿listo? Finalmente nos quedaría por descarte, ya nos va a quedar la D:
Y la E nos dice lo siguiente: la publicación de textos escolares en las lenguas indígenas, mexicanas y en español. Claro, si ellos salen de su confort o salen de sus tierras indígenas a otras universidades, se volvería casi que obligatorio de que los textos escolares tuvieran un idioma adicional que sería la lengua nativa de ellos. ¿Listo? Entonces, al tener ese adicional, se convertiría ya en una consecuencia, que es cuál, poner también, traducir los libros que están en español o en otro idioma al lenguaje de ellos. ¿Listo? Esa es la razón por la cual la respuesta correcta es la D. ¿Entendimos, chicos, por qué? Claro, sí, señor. Sí nos quedó claro por qué. Bueno, todos pusieron D. Sí, señor. De los que pusieron la opción D, ¿alguien tiene alguna otra observación? ¿No? Listo, chicos. No, señor. Vale, perfecto. Nos quedan pendientes muchas preguntas. Hice el ejercicio de que hiciéramos en el grupo, pero pues muy pocos participaron. Entonces, quienes quieran terminar las preguntas por el grupo y decirme si está bien o mal por interno en el grupo, con todo el gusto del mundo. Finalmente voy a explicarlas rápidamente en la siguiente clase. Rápidamente. Dar respuesta y el por qué, respuesta y el por qué. Y eso, muchachos, en la siguiente clase para trabajar el otro área. No olvidemos que yo mañana, sobre las 5 de la tarde, les voy a enviar una prueba rápida para que ustedes impriman, esa es la idea, que ustedes por favor lo impriman y lo hagan en casa de manera física. Se sientan la media hora que dura la prueba y la contestamos en la hoja de respuesta y me envían foto de la hoja de respuesta para yo decirles en cuál acertaron y en cuál no. ¿Les parece, muchachos? Sí, profesor. Listo, chicos. Vale. ¿Cómo estuvo la clase? ¿Aprendimos algo hoy? ¿Todo estuvo bien? ¿Alguna duda? No, Por mi parte, todo bien. muy dinámica. Listo, muchachos. Entonces, eso de la clase de hoy. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves. Muchas bendiciones. Feliz noche, chicos. Lo mismo, buenas noches. Igualmente, profesor. Buenas Bueno, noches. profesor. Listo, muchachos. Bueno, profe. Vale, que descansen. Bendiciones, muchachos. Espero les haya gustado la clase. Muchas gracias. Vale, Tirsa. Chao, chao. Chao, Mateo. Que estés bien. Chao, Santiago. Que estés bien. Chao, Geraldine. Que estés bien. Que descanses. Chao, profe. No. Chao, chao. Chao, Juan Carlos, que descanses. Feliz noche.